se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 3 queda a disposición de las diputadas y diputados y el señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. No se han recibido documentos para la cuenta, señor presidente. Ok, gracias, señor secretario. Se encuentra presente el secretario general de la Universidad, Alberto Hurtado, señor Enrique Rajevic Mosler, a quien le damos la bienvenida a esta comisión, y también el doctor en Derecho y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Jorge Barahona González. Don Jorge, también una muy cordial bienvenida, quienes expondrán, ¿cierto?, a esta comisión en cuanto a lo que es la acusación constitucional presentada. Ofrezco la palabra en primer lugar a don Enrique, quien dispone de 20 minutos, habíamos acordado para la exposición, y quería proponerle a las diputadas y diputados poder tener un tiempo de 15 minutos distribuidos en a lo menos una pregunta por cada uno, en total para las preguntas, ¿cierto? Lo mismo para el caso de don Jorge, también posteriormente, y con eso ver cómo vamos avanzando en la discusión. Correcto, le preguntamos, una vez que termine don Enrique, vamos con las preguntas, una por cada diputado. Bien, entonces le damos la palabra a don Enrique. Perdón, hace tiempo que no venía. Bueno, que con la venia de ¿quién está presidiendo la sesión? Con la venia del señor presidente, entonces, paso a referirme a la acusación. Parto señalando que, bueno, para quienes somos invitados es difícil, yo creo, hacernos cargo de tantos antecedentes como los que están acá, de una manera completamente detallada. Por lo tanto, lo que yo voy a plantear son las visiones que me resultan de haber revisado tanto la acusación como la contestación que entiendo se presentó ayer. Y advierto que lo que voy a hacer, lo voy a hacer a título estrictamente personal. Soy secretario general de la universidad, pero obviamente acá estoy hablando como académico, pero en el ejercicio de mi propia libertad de análisis, por decirlo así. Bueno, la acusación, como ustedes han visto, tiene 5 capítulos. El primer capítulo es sobre la ausencia de control jerárquico, y básicamente lo que ahí se está planteando es la omisión del deber de control que está establecido en términos genéricos en el artículo 3º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en el artículo 11 de la misma norma, con la idea de que toda autoridad debería hacer un control permanente de las personas que están bajo su dependencia. También esto se proyecta sobre las delegaciones que se hicieron a los Ceremis de Vivienda y Urbanismo para suscribir convenios en el año 2023. Hay una resolución firmada por el actual ministro, que es el acusado, y eso se ilustra con fundamentalmente la tabla de irregularidades que han detectado los informes de Contraloría que se han hecho a propósito del caso Convenios. Después está el capítulo 2, donde lo que se está planteando es la inobservancia de los principios de eficiencia y de eficacia. Se repite esta tabla de irregularidad y en el fondo, diría yo, el argumento es que efectivamente estos recursos no se entregan para las finalidades que corresponden y por lo tanto estos dos principios que también están en el artículo 3º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado están viéndose vulnerados. El tercer capítulo es la infracción de la probidad administrativa. Básicamente se alude a una norma, el artículo 62, número 8 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, de nuevo, que es el que sanciona o considera que se infringe el principio de probidad cuando se contravienen, dice, los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad con entorpecimiento de los derechos de las personas. Desde ya observar que esta se conecta con la anterior, porque no solo eficiencia, eficacia, por lo tanto yo diría hay una suerte de paralelismo entre una y otra, y también de nuevo se repite la tabla de irregularidades de la Contraloría como en los dos capítulos anteriores, por lo tanto hay una conexión, una reiteración, podríamos decir, de lo que se está imputando. Pero acá se colocan dos cuestiones básicas: la no entrega de correos electrónicos del ministro
a solicitud de la Cámara y de la subsecretaria, y en segundo lugar la no respuesta de un oficio al Ministerio Público. El capítulo cuarto es la infracción del artículo 8º de la Constitución directamente. Básicamente el artículo 8º es el que dice que hay que dar cumplimiento estricto al principio de probidad administrativa, y lo que se plantea entonces es que el ministro, dada esta situación de corrupción que se está investigando, no habría cumplido con este principio. Y el quinto es la omisión del deber de denuncia de delitos según el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal en 24 horas. Ese es el contenido de la acusación. Ahora bien, una acusación constitucional contra un ministro de Estado, como se está planteando esta, tiene que ver con la grave infracción de la Constitución y de la ley. Eso es lo que está señalado. Y la acusación dice, literalmente, que estaríamos en presencia de una situación de responsabilidad objetiva. Dice, es importante señalar que la responsabilidad político-constitucional se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, de un deber de cuidado, y en general la infracción de en este caso, estoy leyendo textual, el principio de probidad del artículo 8º, sea por omisión o por hechos conexos, no necesariamente por actos positivos e ilícitos imputables al acusado. Yo diría que ahí hay un primer punto que es importante reflexionar, porque en definitiva la responsabilidad, aquí hay un profesor de Derecho Civil que probablemente podrá referirse con más autoridad al tema, pero la responsabilidad es el deber de responder por las conductas que uno comete, por las conductas que uno libremente pudo determinar o pudo evitar. La responsabilidad objetiva que aquí se plantea, muchas gracias, es una figura que apunta a cuando la ley establece al revés, caso en que indiferentemente de lo que yo pudiera haber hecho, voy a tener que ser sancionado de alguna manera. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué parte se establece esta responsabilidad objetiva? Porque el régimen general de nuestro derecho, que parte del Código de Bello, es el que la responsabilidad tiene que derivarse de las propias conductas, de las propias omisiones, de lo que yo pude hacer y no de lo que yo no tuve posibilidad de cambiar, salvo que la ley me indique una hipótesis de la que es indiferente mi conducta. Yo al menos no veo que en ninguna de las conductas que aquí se está planteando haya un mandato legal objetivo que haga que se pueda prescindir de las conductas del ministro, y por lo tanto el primer llamado, yo diría, es que desde mi perspectiva, para poder aprobar esta acusación para efectos de que el Senado tenga que resolverla, tendría que determinarse en qué consistieron esas acciones concretas y directas del ministro. Y eso efectivamente es una debilidad. Lo dice, no lo dice por casualidad el texto de la acusación, lo dice porque en general las conductas que se están planteando son conductas de otros u otras. Cuando se habla del control jerárquico, la verdad es que desde el punto de vista de las seremías, en la estructura administrativa chilena, las seremías son figuras que tienen una doble conexión. Por un lado están con el gobierno regional, están reportándole al delegado presidencial regional, antes o delegada, intendente o intendenta, y al ministro, pero en el caso del Ministerio de Vivienda y en el caso de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el artículo 24 nos dice que la dependencia directa corresponde a la subsecretaria o subsecretario. Por lo tanto, y no es casualidad que, usted ha leído, imagino el texto, que esto surge ahí, esto explote la subsecretaría, porque la subsecretaría es la que tiene ese rol directo, no el ministro. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría, me parece que está débilmente construida esa ausencia de control jerárquico. Del mismo modo, la inobservancia del principio de eficiencia y eficacia, yo diría que peca también del mismo problema. Al final del día, quienes están celebrando los convenios o ejecutando el presupuesto, Servius Seremi, son figuras que, si se trata de los servios son personas jurídicas descentralizadas que están sujetos a un régimen de tutela o supervigilancia, no dependencia, y si se trata de los Seremi, como digo, la estructura de nuevo recae en la subsecretaria. Por lo tanto, imputárselo directamente al ministro implica un salto que es complejo, porque al final del día ese salto supone entonces que
toda la estructura de delegación y de estructura que hace el legislador de responsabilidades se debilita, porque al final habría una especie de responsabilidad de mando. Y yo diría, esa es una figura perniciosa, porque al final del día, si se va a aplicar una responsabilidad objetiva, la verdad es que no resulta muy atractivo asumir estas responsabilidades. Finalmente daría exactamente lo mismo lo que uno pudiera haber hecho o no para efectos de ser sancionado. Respecto de la infracción de la probidad, lo que tiene que ver con la no entrega de correos, yo debo decir, soy un ferviente partidario de la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios y funcionarias públicas. Pero tengo que decir que, tal como se señala en la contestación, el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro en plantear que hay una esfera de privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas las protege. Por lo tanto, habría, en caso de que se acogiera esa idea, una flagrante, diría yo, contradicción con lo que el Tribunal Constitucional ha señalado. La Corte Suprema en varios casos ha entregado correos electrónicos ponderando situaciones, pero la verdad es que si uno mira la jurisprudencia que tenemos, primero las normas son interpretables y la jurisprudencia, a mi pesar tengo que decir, señala que efectivamente la inviolabilidad es lo que en ese caso prevalece. La no respuesta a un oficio del Ministerio Público, la verdad es que a mí me ha tocado ser jefe de gabinete de 2 ministros ya hace muchísimo tiempo. Hoy día el Estado es mucho más complejo. La verdad es que pensar que un ministro de Estado tenga que ser el que está revisando que se respondan los oficios al Ministerio Público me parece un exceso. Me parece de nuevo que se cae en una situación que exacerba el control. Y lo mismo la infracción al principio de probidad. Hay una larga exposición de lo que es la probidad, pero aquí en el fondo, y lo dice la acusación, la probidad tiene que ver con la honestidad. Entonces, si se va a coger eso, lo que se está diciendo es que el ministro es deshonesto. El ministro, en el fondo, sabía lo que estaba ocurriendo o, de una u otra manera, lo toleró porque, insisto, es deshonesto. Creo que los antecedentes a mí me queda meridianamente claro que esa no es la figura que estamos presenciando acá, que las personas que efectivamente han cometido las conductas que se están investigando son otras personas y no el ministro, y las conductas que ha tenido el ministro respecto de ellas han sido bastante sistemáticas en términos de reprimirlos. Y por último, en la omisión del deber de denuncia de delitos, la verdad es que para denunciar el delito la persona, el funcionario, tiene que tener la conciencia de que hay un delito. Y efectivamente la información que tenía el ministro hasta que el caso se judicializó no era una información que efectivamente generara la impresión de que había un delito para efectos de hacer la denuncia. En esto también iniciar denuncias sin tener todos los antecedentes es algo peligroso, por lo tanto me parece que tampoco uno pudiera decir que efectivamente hay una responsabilidad en ese punto que achacar. Ahora, para recapitular, la verdad es que aquí la pregunta es qué podría haberse hecho de modo diferente, y la verdad es que si uno revisa la contestación, y yo, insisto, no tengo todos los antecedentes, no he podido revisarlos, tendría que haberme dedicado varios días exclusivamente a esto, pero estos son los antecedentes y ustedes tendrán que indagar más o menos, pero si uno revisa la descripción que es de la página 96 siguiente de lo que hace el ministro cuando se entera de las situaciones, la verdad es que me parece que es una actuación consistente en términos de pedir renuncias, iniciar sumarios, pedir restitución de recursos, términos de convenios. La verdad es que no hay una actitud contemplativa que uno pudiera entender que está denostando, o perdón, está exhibiendo esa falta de probidad o esa deshonestidad o esa falta de control que aquí se señala. Y también en eso, si uno revisa la página 90 y siguiente del marco regulatorio, la verdad es que estas glosas que vienen de la mitad de la década pasada y que se han ido profundizando en esta lógica de transferencia a instituciones privadas, son normas que han sido aplicadas por varios gobiernos sucesivos, y particularmente por el gobierno anterior y por este. Entonces acá los convenios que hacen que esto estalle son convenios de noviembre del año pasado.
La denuncia, el correo electrónico que manda la Asociación de Funcionarios es del 2 de mayo de este año. Y las actuaciones que empieza a tomar el ministro son en junio. Entonces, un ministro que está recién entrando en marzo del 2022, me parece que ha actuado con la velocidad que uno pudiera esperar respecto a tomar medidas respecto de las situaciones que están ocurriendo. Uno podría pensar que alguien pudiera haber anticipado, pudiera haber revisado, eso sería lo ideal. O sea, si uno dice, se podría haber evitado esto, tal vez, pero miremos los informes de Contraloría. Los informes de Contraloría nos están diciendo hoy día un conjunto de cuestiones que se podrían haber hecho mejor, pero si uno mira las normas no nos están citando reglas precisas. El problema que tenemos acá es que el propio Congreso aprobó glosas presupuestarias, que son normas legales muy indeterminadas, que operaron ya por varios años de esta manera y nadie vio nada, nadie dijo nada. Entonces la pregunta es cuánto celo, cuánta diligencia se puede pedir para efectos de hacer efectiva la responsabilidad política, que finalmente es lo que esta corporación tiene que hacer. Mientras más extremamos eso, la verdad es que yo diría, la pregunta que yo me haría es, si ustedes hubieran estado en ese lugar, independiente de las tendencias políticas, de las simpatías, ¿habrían cambiado esto? Llegan como ministro de Estado en marzo y se suscriben los convenios conforme a la ley de presupuesto aprobada en noviembre. Está ya esto, yo diría, el marco, el momento en que uno puede mirar las formas de actuar es cuando esto se conoce. Antes la verdad es que nadie lo vio, ni siquiera la Contraloría. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la verdad es que resulta difícil entender que aquí procede una responsabilidad política si uno lo estoy mirando desde una perspectiva en que estoy tratando de ser lo más ecuánime posible. Insisto, hay cosas que obviamente nadie quisiera que esto hubiera ocurrido, pero la pregunta es si tenemos personas que deciden saltarse los marcos éticos y ser inescrupulosas, en cualquier lugar van a poder cometer actos ilícitos. Eso siempre está ocurriendo, todos los días estamos tratando de mejorar las herramientas de las organizaciones públicas y de las organizaciones privadas, pero es una plaga imposible de extender. Parece que en nuestra naturaleza como seres humanos está el de poder aprovecharnos de las situaciones. Aquí se detectaron cuestiones que debían cambiarse. Recién ahora la ley de presupuestos tomó medidas distintas, pero no se tomaron antes. Entonces, creo yo que si uno podría decir, bueno, esta es una responsabilidad política, y por lo tanto, como es política, sumemos votos y da lo mismo. Pero creo que ese es el tipo de cosas que desprestigia la política ante la opinión pública. O sea, lo que uno esperaría es un análisis lo más centrado en los antecedentes que efectivamente existen. Y esa al menos es la conclusión a la que yo llego tras revisar estos antecedentes. Eso por mi parte, presidente. Gracias, don Enrique, por su exposición. Ofrezco la palabra, señoras diputadas y señores diputados. Bien, no hay palabra. Sí, diputado Nullado. Primero quiero valorar la claridad en la exposición, que ya también ayer la habíamos podido escuchar del señor Williams, quien vino a exponer, pero hoy día queda claro que el señor ministro no tiene aquella responsabilidad que se pretende imputarle con respecto a esta acusación, porque el principio de eficiencia y eficacia que acaba de explicar queda bastante claro, y con respecto también al principio de probidad, que tanto en el capítulo 1, segundo y tercero, estas tienden también a conectarse o repetirse. Y con respecto a la responsabilidad que en este caso cabía, no en el señor ministro, sino en la subsecretaría,
con respecto a que ellos tenían que supervigilar el accionar de las Ceremi, dada la facultad entregada a los Ceremi. Por lo tanto, queda establecido esto con mucha claridad. Y con respecto a aquello, el ministro no vulnera en la Constitución, no se puede tampoco aludirle a él una responsabilidad objetiva. O sea, es una responsabilidad objetiva, pero no subjetiva, porque precisamente todo lo que él ha realizado en su accionar lo ha hecho por transparentar las situaciones que posteriormente al estallido de esta situación se han venido realizando. Por lo tanto, las diversas acciones, las decisiones que toma posterior al mes de junio, queda claro en el actuar del ministro de la facultad y también el accionar que él ha tenido. Por lo tanto, en la exposición y el análisis que se hace de esta acusación, ha quedado claro que todo aquello que se pretende entregarle la responsabilidad política al señor ministro, esta no va a proceder y que en el fondo lo que no se va a poder probar, porque si uno preguntaría, como decía el señor Enrique, ¿cuáles han sido aquellas acciones que el ministro no tomó? ¿Cuáles han sido aquellas decisiones que el ministro no tomó para que existan la prueba precisamente que se señalara que él no actuó llevando a cabo el control jerárquico? Así que yo he quedado bastante clara con todos los antecedentes desde ayer a hoy día, y esto una vez más refuerza que efectivamente esta acusación no tiene la objetividad, sino que más bien busca tal vez una responsabilidad política que el ministro en este caso no la tiene, porque no tiene por qué asumir la responsabilidad que le correspondía en este caso al actuar de la subsecretaría y de los Ceremis, que tenían facultades además propias que le fueron entregadas. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Hirsch. Después, diputado Naranjo. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y agradecerles por estar acá en un día tan particular, 28 de diciembre. No quiero sacar ninguna conclusión de eso, pero no puedo dejar de decirlo. Echo de menos a los diputados de la parte acusadora. En fin, tampoco quiero sacar una conclusión de eso. Quiero agradecer a don Enrique Rajich por sus explicaciones. Yo decía que no tenía preguntas porque me pareció muy claro, no porque no me interesara lo que se dijo, me pareció muy completo y que efectivamente se complementa muy bien con lo que escuchamos ayer también de don Williams García. Me queda claro que para configurar una acusación constitucional tendrían que determinarse acciones concretas del ministro, o inacciones, entiendo también, y efectivamente yo no las he encontrado en la acusación, y por lo que nos han dicho los profesores que han estado con nosotros, no se ven efectivamente en la acusación. Efectivamente estamos frente a una situación, un caso que nos ha escandalizado a todo el país, ¿no? Qué duda cabe, digamos, eso no está en cuestión acá. Pero lo importante es determinar las responsabilidades, quién tiene y quién no tiene responsabilidades. Hay una ex subsecretaria que fue destituida, digamos, sacada del cargo, hay un ex Ceremi, en fin, hay una serie de datos que están en un proceso en la justicia en este momento. La pregunta entonces que tenemos nosotros acá es si hay alguna responsabilidad del ministro, y la impresión que uno tiene revisando y volviendo a revisar esta débil acusación es que no lo hay. Es más, se nos ha aclarado muy bien acá que es la subsecretaria la que tiene la responsabilidad de todo lo que sucede al interior del ministerio, o bien las seremías y en otros casos los serviu, pero no es el ministro propiamente tal. Y creo que es muy importante este tema de la infracción a la probidad. Efectivamente uno puede tener distintas opiniones, y yo tiendo a coincidir que, claro, los mails pudieran ser públicos, pero efectivamente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, y creo que el pronunciamiento ha sido tremendamente claro. Respecto a la no respuesta de oficio,
La verdad es que si fuera por las demoras o las no respuestas a los oficios de los ministros, a quienes formamos parte de esta Cámara, tendríamos que tener a los gabinetes completos de todos los distintos gobiernos en una situación bastante complicada, porque siempre hay demoras, sabemos muy bien que muchos quedan sin responder. Debo decir que en el caso del ministro Montes, después que asumió, yo presido la Comisión de Vivienda, nos respondió todos los oficios que habían quedado pendientes del gobierno anterior, que no habían sido respondidos. No llevamos al gobierno anterior ni a Contraloría, ni a tribunales, ni a una acusación constitucional, porque, bueno, sabemos que es parte de la dinámica propia de la relación entre los distintos estamentos e instituciones. Nos gustaría a todos que se respondan los oficios con la celeridad que a veces uno quiere en esta Cámara, pero efectivamente sabemos muy bien que los ministros no pueden estar revisando cada uno de los oficios pendientes, que es un exceso llegar a una acusación constitucional al respecto. Respecto de la omisión del deber de denunciar delito, a mí me parece que hay algo importante en lo que se ha dicho y que se complementa con el informe que envió la ex subsecretaria al ministro, en el cual en su último párrafo, y lo leí en la sesión de ayer, dice explícitamente que después del análisis de toda la información, de todos los datos, no lo voy a volver a leer, estoy parafraseando, llega a la convicción de que en este informe, que en este hecho no hay ningún hecho delictual o ningún hecho que contravenga las normas que correspondan. Por lo tanto, esa es la información que recibe el ministro. Esa es la información que recibe el ministro en las fechas que se han indicado ya anteriormente. Por lo tanto, yo con lo que nos describe el profesor Rajevich, más lo que hemos escuchado hasta ahora, llego a la convicción absoluta de que incluso acá hay un problema con lo que se conoce como la cuestión previa, es decir, que no están los elementos necesarios para configurar una acusación constitucional, al menos no están en esta acusación que tenemos frente a nosotros. Y yo sí le preguntaría al profesor Rajevich, incluso sin entrar al fondo, sino que si habláramos de esa cuestión previa, si él considera que, dada la estructura que tiene esta acusación, dado los capítulos y lo que él ha explicado, si considera que cumple con los elementos básicos que uno espera o presupone respecto de una acusación constitucional sólida, seria, fundada, para ser presentada ante esta Cámara. Gracias, presidente. Antes que le vamos a dar el tiempo al secretario para darnos un mensaje. Solamente mencionar, presidente, que el diputado Lavé ha pedido, mientras exponía el señor Rajevich, que avisara a la comisión que desde antes de las 10 de la mañana está el tráfico detenido en el acceso al Valparaíso, de modo que ese es el motivo de su demora. Gracias, señor secretario. Le vamos a dar la palabra al diputado Naranjo para que haga una pregunta. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado. Yo quisiera preguntarle al profesor Rajevich, de acuerdo a lo que él expuso, quiere decir que esta acusación constitucional tiene serios vicios en su origen, en sus fundamentos y en sus argumentos, que está mal estructurada y está mal fundamentada en los términos que debe acusarse a un ministro de Estado. Porque si hubo alguna responsabilidad, las personas que tuvieron esa responsabilidad, sus secretarias, Seremi, fueron apartadas de sus cargos. Por consiguiente, ante esta carencia de fundamentos sólidos constitucionales de esta acusación, debiera declararse inadmisible. Le vamos a dar el tiempo a don Enrique para que pueda contestar a las dos preguntas de los diputados y después le vamos a dar el tiempo a la diputada Romero y al diputado Lavé para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, gracias por los comentarios. Yo en lo personal creo que efectivamente no se logra estructurar de manera sólida la responsabilidad personal del ministro. Y desde ese punto de vista creo que efectivamente la cuestión previa debería ser acogida. Porque al final, si no está esa trabazón de los hechos, de las propias conductas,
La verdad es que, y digo graves, porque claro, hay conductas que incluso en el tema de la denuncia penal, si estuviéramos viendo que no se está persiguiendo, que en el fondo el Ministerio alentó que alguna responsabilidad, o perdón, el ministro, porque es el que está siendo aquí acusado, permitió que alguna responsabilidad no fuera perseguida, obviamente que ahí uno podría decir que hay un hecho grave que hay que revisar, pero aquí tenemos sumario administrativo y tenemos investigaciones penales que están en curso, tenemos personas detenidas. Entonces, yo creo que no debería prosperar y debería cogerse entonces la cuestión previa. Bien, vamos a darle el tiempo al diputado Romero si tiene alguna pregunta, ¿no? Diputado Lavey. Gracias, presidente. Saludar y excusarme, yo sé que el que se explica se complica, pero evidentemente bajo la lluvia que hay en la llegada a la región, yo vengo a Santiago, así que pasar mis disculpas a los invitados, porque nunca es bueno llegar tarde, pero aún así venía escuchando, digamos, la intervención del abogado por su intermedio, presidente. Saludar también a la secretaría. Usted cuando se plantea que el mecanismo es el culpable, en algún momento habló de que el mecanismo a lo mejor ha cometido o permite cometer estos errores. Por ende, el ministro Montes no tendría responsabilidad, sino más bien el responsable es el mecanismo. Un poco así lo planteó, o a lo mejor lo entendí mal, por eso es la pregunta. Ahora, si la conducta de advertir todos estos problemas recién ahora no configuraría negligencia inexcusable que si considera el factor subjetivo. Estándares de culpa del ministro, o sea, básicamente, porque esto, si el mecanismo está malo hay que arreglarlo, evidentemente, si eso no está en discusión. Pero durante un año esto fue pasando por debajo del ministro. Y vamos a decir que el ministro nunca se enteró, porque no solo pasó en una región, ha pasado en varias. Entonces, y probablemente el ministro en su momento, a mi juicio, porque insistimos, esto es un juicio político, no es un juicio jurídico, porque eso está corriendo por otra vía. Para mí entender, cuando un ministro tiene la potestad de un presidente de la República para sugerirle al presidente seremis, ¿vale? En donde el presidente básicamente es quien designa a los seremis, pero es recomendado por una subsecretaria, un ministro, etcétera. Pero lo que queremos aquí plantear en esta tesis es que el ministro sabía y la subsecretaria en su momento declara, podemos, verdad, mentira, la justicia lo determinará, pero ella declara que le entrega la información al ministro. Si acá el problema es que el ministro sabía, no sabía cuándo supo. Es una respuesta que le vamos a hacer a otras personas probablemente. Usted no tendría por qué responderla. Pero me gustaría saber, cuando usted dice que el mecanismo es el contrario, pero si el ministro actuó tardío, aún así, ¿es responsable? Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Don Enrique, ¿puede responder, por favor? Gracias. Por intermedio de señor presidente, yo estoy de acuerdo con lo que plantea usted desde la perspectiva de que, claro, los mecanismos aquí son personas, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la regulación del programa llevaba ya varios años en esta lógica. De hecho, los informes de Contraloría están apuntando a convenios firmados al 2021, hay temas de 2020, es decir, no es que sean los convenios firmados ahora, en este ejercicio ministerial. Entonces, la pregunta que yo formulo es ¿cuál es efectivamente el estándar que uno debería pedir? Y creo que también deberían reflexionarlo ustedes pensando que ustedes estuvieran en esa situación. ¿Con cuánta velocidad uno podría llegar a advertir esto? Porque en el caso de Democracia Viva, en el fondo lo que tenemos es primero una suerte de situación de nepotismo, y después empezamos a profundizar en elementos más amplios y más estructurales, en falta de experiencia, pero en estricto rigor, lo que nos hace mirar esto es esa primera situación que se denuncia en mayo. Entonces, ¿podía el ministro haber advertido eso? Parece difícil, desde mi perspectiva. El ministro es oído por el presidente cuando nombra
los Ceremi. Lo he oído porque hay una terna que realiza el delegado o delegada presidencial y es solamente oído. Por lo tanto, no sabemos, no tengo información respecto de si el Ceremi de Antofagasta era una persona, no tengo idea. Pero si uno mira la regulación estricta, el ministro es solamente oído. Quien pone la terna, quien pone el piso de las personas que van a poder ser elegidas por el presidente es él o la delegada presidencial regional. Y cuando esto estalla, bueno, estamos en junio. Yo estoy hablando de la información que yo tengo, que me imagino que es la misma, y lo que uno ve, si esto se estalla en el 16 de junio, lo que yo digo es que las medidas que se han adoptado desde ese momento me parecen totalmente consistentes, incluido reformar el sistema, cambiar el manual de actuación con este tipo de convenios, pero eso es exigible desde que efectivamente lo vea. Ahora, la pregunta es, ¿podría el ministro, en ese año de ejercicio, ese año y algunos meses y 2 meses, antes de que esto estalla, haberse dado cuenta? Mi impresión es que es muy difícil y que el estándar que se está colocando ahí es un estándar altísimo. Insisto, la Contraloría, que es un organismo que tiene toda la expertise para fiscalizar y que está haciendo auditorías permanentemente, no había detectado esto. Entonces, ustedes mismos en esta comisión, quizás a lo que yo vi, siempre hay situaciones de irregularidad que están ocurriendo y la pregunta es qué tan fácil de advertir era. Yo creo que aquí no era tan fácil de advertir y además, es más, incluso la regulación de la glosa, que fue hecha por esta Cámara y por el Senado, era una regulación deliberadamente abierta. Entonces, claro, hoy día la Contraloría nos dice, no, pero es que cómo no se dan cuenta que... Pero lo está haciendo conforme a principios generales, que en el fondo el problema de los principios es que todos los podemos entender de manera distinta. Si hubiéramos tenido una regla clara, como ahora la ley de presupuesto efectivamente establece otras reglas, sería mucho más fácil, pero en el fondo el ejercicio que se le está pidiendo para aprobar la acusación al ministro me parece que es bastante excesivo y me parece que, considerando las medidas que se han adoptado, injustificado. Entonces, si estuviéramos frente a una persona que no pidió renuncias, que no inició sumario, en el caso del Ceremi de la segunda región, según lo que aquí se relata, la renuncia fue retenida para iniciar el sumario, cosa de que el sumario se pueda realizar y se pueda detectar la responsabilidad administrativa. Entonces, yo al menos no advierto un patrón de tratar de ser cómplice o de encubrir la situación. Eso es, diputado. Habíamos, al principio de la comisión, dado una palabra por cada diputado. La que podría hacer la pregunta sería la diputada Romero. ¿Me puede hacer la palabra, no? Un segundo. Yo creo que usted ha sido sumamente, ¿cuál habla? Ecuánime, digamos, la forma en que ha llegado a esta comisión. Hemos tenido un acuerdo. Si el diputado llegó tarde y no escuchó el acuerdo, es comprensible porque dice que había una gran lluvia, lo entiendo. Todos tuvimos el mismo problema, pero llegamos a la hora. Yo lo único que le pido, y eso es válido para cualquiera de nosotros, es que se respeten los acuerdos. Eso de estar pasando, yo no sé si es una fórmula que vamos a ocupar, digamos, estar haciendo canje de tiempo, puede ser una transacción interesante, pero no sé si es lo que corresponde. Yo no tengo problema en que haga la otra pregunta, pero yo creo que es bueno que un diputado que llega cuando ya ha terminado la exposición, cuando ya hemos completado las preguntas, tome los acuerdos que hemos considerado al comienzo de esta sesión, que no son nada extraños ni terribles, sino que son los propios de una comisión de este tipo. Dicho eso, no tengo problema si él quiere hablar. Bien, le damos las gracias, don Enrique, por su presentación. Le damos las gracias por su presentación, don Enrique. Vamos a excusarlo ya y vamos a darle a don Jorge la palabra para que pueda exponer. Con su venia, señor presidente, saludos diputados y diputadas que participan en esta comisión. Te agradezco la invitación, natural. ¿No está yendo? ¿O pongo este mejor? Este mejor. Ahí está mejor. Gracias. Voy a partir por una cuestión bastante obvia, pero siempre es bueno decirla.
las acusaciones constitucionales contra un servidor público siempre son antipáticas, no son cosas agradables, y por lo tanto cuando yo vengo a hablar aquí pensando en que hay base para la acusación, no tengo y no puedo dejar de considerar que se trata de un servidor público importante, con una trayectoria como es la del ministro Carlos Montes, diputado, senador, y en fin, por lo tanto, detrás de mis palabras no puede dejar de no considerar ese elemento. En segundo lugar, quiero decir una cuestión que creo que es importante. Las acusaciones constitucionales evidentemente son juicios políticos en el sentido grande de la palabra. Algunas veces he estado desprestigiado. Yo quiero reivindicar la acusación constitucional más allá de la posición política que se pueda tener en este minuto, porque me parecen instrumentos muy importantes y eficaces de fiscalización de la autoridad. Por lo tanto, a mí me parece desde ese punto de vista que la acusación debe ser siendo y seguir siendo un instrumento político en el sentido bueno de la palabra. Lo digo así para que se entienda que no tengo una visión crítica de la última, incluso de la última historia, digámoslo así, de lo que han sido las acusaciones constitucionales en este gobierno, en el anterior, etcétera. Dicho eso, quiero decir también que justamente es un juicio jurídico-político, es decir, hay elementos jurídicos en el tema, como no puede ser, porque esto es una norma constitucional y no puede ser simplemente una idea, pero también es político. Y ahí quiero poner un acento en qué es lo que es lo político, en el sentido de una acusación constitucional, y qué es lo que es el político de un gobierno. Y aquí hay un punto que es central para mi modo de ver. Las decisiones con respecto a quiénes son autoridades y a quiénes se designan, lo que se llama la responsabilidad eligiendo. Y ahí hay un primer punto que es político. Es evidentemente que cuando un gobierno asume, tiene que trabajar con los que son partidarios del programa, como es obvio, y con el ideario que lo comparte, porque usted no va a poner gente que en definitiva no lo acompaña desde el punto de vista político. Eso se entiende, no tengo que explicárselo a quienes son diputados y diputadas de esta Cámara. Y por lo tanto ya tiene un límite. Usted tiene partidos políticos, tiene personas, y por tanto que hay un partido político, Revolución Democrática, que apoya al gobierno, por el Frente Amplio, etcétera. Entonces usted ya dice, voy a elegir a este señor, y le dice, sí, ministro, porque es de Revolución Democrática. Y entonces, yo ya tengo un problema ahí, que es político. Tengo que buscar la mejor gente dentro de un límite. Pero ese límite es mi límite político. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es una decisión. Y esa decisión es responsabilidad de quien la toma, finalmente. Digo esto por el tema, que lo que significa, porque aquí el problema de fondo, aparte del tema económico que es evidente, es que hay una confluencia de personalidades que militan todos en un mismo partido político. Y no tengo que explicarlo porque ustedes lo conocen y sería innecesario hacer esa aclaración. Entonces ahí hay una cuestión que creo que es de fondo, que es importante considerarla desde el punto de vista de lo que es la decisión política, ¿no? Porque claro, los juicios políticos son eso, no es un juicio penal. No estamos diciendo que el ministro señor Montes haya infringido ninguna norma penal, no se le acusa de eso aquí. No es un juicio civil de responsabilidad de dineros que tenga que devolver, porque no se le acusa de eso. Ni siquiera he visto la acusación que se le diga que él se haya apropiado de nada. O sea, no es una cuestión netamente política, netamente de lo que hizo o no hizo. Y hay un punto que yo quiero tomar lo que decía el diputado señor Hitch, que creo que es importante, porque efectivamente la responsabilidad, en términos generales, no es solamente una cuestión de lo que yo hago. En general, la responsabilidad generalmente es de lo que no hago. Es decir, la gran, causa por la cual se produce responsabilidad o uno es responsable es por las cosas que, no las que hace, las que deja de hacer. Evidentemente, para que haya un juicio de ese tipo, necesito yo una norma que me diga, que me obliga a hacer algo, porque si no sería ridículo, porque uno puede ser responsable de todas las omisiones del mundo. Pero esto es importante. Entonces, al ministro señor Montes, don Carlos Montes, se les está acusando no por lo que hizo, sino que por lo que dejó de hacer. Yo creo que es importante conceptualmente para dejar el punto puesto así. Y aquí quiero decir, yo soy, obviamente soy profesor y soy abogado, tengo que decir las cosas como abogado. Yo leo la contestación de la acusación y tengo que decir, y lo digo un poco una crítica a la defensa, que la misma contestación explica lo que debía haber hecho y no hizo. ¿Por qué? Porque explica, en la contestación se explica todo lo que ha hecho después el ministro, y lo ha explicado también mi colega el profesor Rajevich, en el sentido de que tomó una serie de decisiones que son inteligentes desde el punto de vista de la gestión, nuevos reglamentos, decisiones de renuncias, como es obvio, y otra serie de cosas que están ahí. No quiero desarrollar porque creo que alargo innecesariamente la explicación. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué debió haber hecho
que no hizo con prevalencia, yo le contesto lo que justamente hizo después. Y que ellos reconocen que lo hicieron. Lo digo que esto es una debilidad de la defensa, porque eso nunca se hace. Porque justamente si uno va a hacer eso, lo que viene a hacer es reconocer justamente lo que no hizo y que debe haber hecho. Lo dijo planteado desde el punto de vista jurídico, la forma en que está planteado el tema. Entonces la pregunta es saber qué pudo haber hecho el ministro, lo planteaba también el profesor Rajevich de una manera retórica, pero lo planteaba como una cosa inteligente. ¿Qué debió haber hecho que no pudo haber hecho? Entonces aquí viene la cuestión central, en mi opinión. ¿Quién nombró al Ceremi? ¿Quién designó a la subsecretaria? Que son las personas que en definitiva aparecen como más responsables de esto. Evidentemente quien es responsable es el presidente de la República, pero como es obvio, esto es una cuestión de saber hasta dónde el ministro tuvo o no tuvo responsabilidad de esa designación. Y eso en derecho se llama, tiene un nombre, culpa o responsabilidad en eligiendo, en designando, si lo quiere decir. Por lo tanto, la primera responsabilidad es la designación. Voy a decir una cosa, porque no me aparto, pero quiero explicar. Hace tiempo atrás en la Iglesia Católica hubo una culpa que se le responsabilizaba al arzobispo de Santiago por haber designado al padre Tato y todo el tema. Y él decía, no soy responsable. Pero el arzobispo de Santiago, cuando lo acusan, el padre Tato estaba en Costa Rica. Lo manda a buscar y viene. O sea, tenía un cierto poder de convocatoria respecto de él. Segundo, el padre Tato se va a la cárcel y ahí le quita el cargo de sacerdote. Entonces uno dice, ¿pudo haberlo hecho antes? Obvio que sí. Lo que el padre Tato haga, ya no siendo sacerdote, obviamente no es responsabilidad del arzobispo. Vuelvo al punto. De forma tal que lo primero que se pudo haber hecho es justamente haber detectado esto a tiempo y por lo tanto, si yo involucro a personas en el tema político, que ya dije, revolución democrática, qué sé yo, ¿cómo no? He dicho que el ministro Montes tiene trayectoria y eso es evidente y brillante por lo más, no es un... Pero sin embargo es un buen político. Entonces, si yo me rodeo de puro revolución democrática, ya olfateo que hay algo que puede ser peligroso y hay que cuidarse desde ese punto de vista de justamente no se produzca el nepotismo que decía hace un segundo el profesor Rajevich. De forma tal que la elección y la designación del Ceremi es parte de su propia responsabilidad como elemento. Segundo, que viene el punto y no quiero tampoco andar demasiado porque creo que es obvio lo que estoy diciendo. Pudo haberlo detectado antes. El problema que tiene la omisión de lógica causal es que nunca hay lógica causal en la omisión, porque el hecho se produce justamente por algo distinto a lo que yo dejé de hacer. Es decir, si hay un hecho y yo soy responsable por omisión, es evidente que ese hecho no se produjo por mí, porque yo lo omití. Pero soy responsable en cuanto debía haber hecho algo que a lo mejor lo pude haber evitado, que lo plantea bien el colega profesor Rajevich. Entonces la pregunta es saber, ¿se pudo haber detectado a tiempo esto antes o no? Los hechos que están aquí, que por supuesto ustedes tienen que profundizarlo y no soy yo el que voy a llevarlos con la mano a hacerlo, indican que efectivamente hubo elementos que ya hacían sospechar. Incluso la señora subsecretaria, que ya no está en el cargo, anunció que había entregado un documento, que era un documento que el ministro ha señalado que era muy vago, pero sin embargo describía hechos. Y ahí hay una cuestión que parece central. Si yo tengo un ministerio, tengo un fiscal por lo menos, o asesores adecuados, tendría que tomar cuidado de esos hechos, porque los hechos ya son indicativos de algo, más allá que califique un delito, porque uno, por supuesto, el ministro no es abogado y por lo tanto no le podemos pedir a él que entienda rápidamente y de primera mirada. Entonces creo que eso es importante porque esa información que ya estaba sobre la mesa permitía sacar conclusiones, en mi criterio, bastante claras, y en ese punto hay negligencia por omisión, insisto, no por acción. Ni hablar de lo que es el señor Trincado, porque en definitiva él contestó un oficio y le contestó que está incluso casi con alabanza de vuelta a lo que se estaba haciendo, y que eso evidentemente también refleja una responsabilidad de quien lo designa, porque si yo tengo un asesor que se equivoca, que se cae, es responsabilidad mía como designante lo que está haciendo. Esta cuestión, y voy a ir cerrando porque no quiero alargar más mi posición, me lleva a la siguiente conclusión. Efectivamente, la responsabilidad de la jerarquía está en dos dimensiones. Primero, la designación misma, y segundo, el hecho de que no supervigilé, culpa eligiendo, culpa lo que se llama responsabilidad invigilando, la vigilancia adecuada que debo tener. Los antecedentes indican que efectivamente esto se pudo haber detectado perfectamente con antelación, por lo menos en un momento en que
ya los hechos están más o menos aclarados a partir de ese documento, que sea mínimo, básico, pero suficiente, que entrega la señora subsecretaria o ex subsecretaria. Segunda idea. Desde el punto de vista, toda la cuestión de la responsabilidad que se construye, que si bien es cierto, sí es objetiva, lo que se quiere decir con objetiva es que no hace falta construirle al ministro una suerte de comportamiento propio, en el sentido que he dicho, porque aquí lo que hay es una omisión. ¿Ah? Entonces basta constatar un deber de actuación, constatar lo que ocurrió y ver si efectivamente pudo haber hecho distinto. Lo que pudo haber hecho distinto, la misma acusación lo explica, qué fue lo que hizo después. Por lo tanto, creo que es el primer y segundo punto de las acusaciones son bastante sólidos desde ese punto de vista, bajo mi punto de vista obviamente, y sobre el deber de denuncia. Bueno, como en todas otras cosas, la prudencia evidentemente que es la que juega el partido, y yo no voy a estar diciendo algo distinto, pero yo creo que efectivamente ya a altura de mayo de este año, cuando ya llega por lo menos el documento de la señora subsecretaria, ex subsecretaria, me parece que ya habían antecedentes como por lo menos iniciar una denuncia criminal, desde ese punto de vista. Evidentemente que lo central es lo primero, porque lo demás son cuestiones ya menores. Lo primero. Y hago un comentario final en relación a la cuestión de la admisibilidad. Siempre la admisibilidad es posible, naturalmente. Aquí hay un tema muy de fondo, en mi criterio personal. Políticamente uno puede salir por ahí siempre, y es fácil, porque y es recomendable para no dañar la institucionalidad. Porque a mí lo que me preocuparía muchísimo, es decir, aquí, un ministro, en estas circunstancias, que no sea responsable políticamente, es una seña muy mala que se da al sistema. Eso es, señor presidente. Gracias, don Jorge, por su exposición. Le vamos a dar el tiempo de preguntas. El diputado Lavey me pidió el primer tiempo, después diputado Hirsch, y de ahí seguimos avanzando. Gracias, gracias presidente. Saludar también y agradecer la exposición. El abogado anterior que estaba presente, diputado, presidente, en algún momento como que le echa la culpa a todos, y todos tienen la culpa, menos el ministro. Así entendí yo finalmente el resumen de la exposición anterior. Todo el sistema, todos los CEREMI, todos son culpables, menos el ministro Monte. Curioso, cuando es el líder de la cartera. Volviendo a la exposición recientemente, presidente, me gustaría preguntarle si podría profundizar en algo tan simple como la omisión. ¿Por qué? Cuando el presidente de la República elige a un ministro, como el ministro Monte, que sabe de vivienda, o sea, su historia parlamentaria la ha hecho en vivienda, así como otros parlamentarios se han especializado en otras comisiones y durante toda su carrera han mantenido una misma comisión y se hacen especialistas. El ministro Monte, al final de su carrera, es llamado por el presidente, le entrega las facultades, le entrega la confianza política. El ministro Monte arma su gabinete, arma su equipo, etcétera. Pero cuando una persona tiene el liderazgo como un ministro de uno de los temas más importantes y más dolorosos para la ciudadanía, y no logra ejercer el liderazgo por omisión, cuando se le está robando plata a los chilenos, y el ministro finalmente, tardíamente, termina tomando decisiones que en algún momento omitió. Creo la pregunta es precisa. La primera ¿es la omisión causal para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado? Esa es la primera. Lo otro, dentro de la misma pregunta, para que no me digan que hicieron un acuerdo antes de que yo llegara, es si usted si las responsabilidades políticas se delegan. Porque yo puedo delegar en un CEREMI, en un subsecretario, en un jefe de servicio, la firma, la autorización, el firmar un convenio con otro, con cuál.
Pero la responsabilidad política, señor abogado, por su intermedio, presidente, ¿es delegable? Porque acá hemos visto que han pagado justo por pecadores, pero el ministro Monte lo sigue afirmando la clase política, su clase política. Porque la presidenta del PS dijo que a toda costa, cueste lo que cueste, van a mantener al ministro Monte. O sea, ¿nos vamos a reír de los chilenos? Yo entiendo en algunos de los argumentos que se dieron anteriormente que los chilenos no quieren saber más de estas acusaciones constitucionales. Quieren que nos aboquemos a los problemas reales. Pero como un ministro, con la responsabilidad política que tiene, cada punto de prensa o cada buena noticia que quisiera darle a los chilenos termina respondiendo preguntas con respecto a lo que pasó con su equipo. Entonces, omisión es causal de acusación constitucional, y si las responsabilidades políticas se delegan o no se delegan, sobre todo en un ministro tan avesado y con la historia que tiene el ministro Monte. Muchas gracias, presidente. Don Jorge, puede responder la pregunta y después le damos el tiempo al diputado Hirsch para que... Gracias, señor presidente. Bueno, la pregunta primera, por omisión yo he dicho que la omisión en general es la gran causa de la responsabilidad de todos. Distintos tipos de responsabilidad, primera idea. Segundo, dejar de cumplir las leyes es una omisión, no es una acción, como es obvio. Desde ese punto de vista, por lo tanto, sí, contesto directamente. Por supuesto que una acusación constitucional se puede sustentar en lo que se dejó de hacer, y en general es, la gran mayoría de veces, es eso. Dejar de hacer cosas, más que hacer cosas. Por supuesto que muchas veces es más ostensible, es más fácil, porque hay una conducta muy directa. Pero la omisión es muchas veces el problema, sobre todo en un caso como este, que el perjuicio fiscal, voy a decirlo así, es evidente y ostensible, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es si se pudo haber hecho algo distinto y eso amerita responsabilidad constitucional. La segunda pregunta, creo que sí, esa es la respuesta. La segunda cuestión es la delegación. Obviamente que el juicio político está determinado para ciertas autoridades y no para todas, en este caso el ministro. Y por lo tanto, el único que puede ser acusado políticamente es el ministro, nadie más. Todo el resto de responsabilidad es una responsabilidad que puede ser distinta, administrativa, desde luego, con lo que está buscando la Contraloría, o penal, en el caso que está haciendo la Fiscalía. Y eso serán las personas que son administrativamente responsables y obviamente que penalmente responsables. Pero en el caso político, la única que es responsable es la persona que eventualmente puede recibir esa responsabilidad y no es otra persona que el señor ministro. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo varias preguntas, sí, pero las voy a ocupar todas en mi tiempo. O sea, ideal, recuerden que tenemos 15 a 20 minutos. ¿Ah? No es un solo tiempo. Ahora, ¿Cuánto es el tiempo? En total 15 minutos. No, en total. de todo. Ahora, Fue parte de lo acordado. tenemos diputado. hasta las 10:44, hasta las 11:30. Nos queda para distribuir los tiempos Résteme pensando este en tiempo que me la está diputada ocupando, Romero. ¿Ya? ¿Reglamento? No, sí, Ah, no, al perdón, final no. hasta las 11:15. Al final estamos aquí todos. Ah, Ya está bien. digamos, para- Gracias, presidente. Sí. Tengo varias preguntas o reflexiones. Quizá le entendí mal el tema de la responsabilidad de los nombramientos, lo asumo. Pero yo entiendo que el que alguien nombre a otro no puede significar que eso soy responsable ad eternum de lo que haga o no haga esa otra persona. Porque digámoslo claramente, ya que usted lo mencionó, no yo, por su intermedio, presidente, los arzobispos pueden haber nombrado muchos curas y sabemos perfectamente la cantidad de curas pedófilos, para decirlo claramente, que han habido en Chile y en el planeta entero, y yo no sé si cada arzobispo es responsable de las acciones absolutamente inaceptables y delictuosas de cada uno de esos curas, digamos. Entonces, tengo una duda con el tema de los nombramientos y ocupo el ejemplo porque nuestro invitado lo usó. En segundo lugar, son temas diferentes. Respecto al informe de la subsecretaría que nuestro invitado ha marcado como un elemento importante, yo estoy seguro que nuestro invitado lo ha leído y por lo mismo le voy a preguntar en qué punto del informe de la ex subsecretaria se dan indicios de delito o falta o una situación irregular, porque yo y nosotros acá lo hemos leído varias veces, muy breve, y por el contrario, reitera, y en las conclusiones, en el párrafo final, que no hay ningún, de acuerdo a su parecer, evidentemente, ya sabemos que era una persona que, bueno, terminó siendo sacada del cargo,
pero en el informe que entrega el ministro explícitamente dice que no hay ningún delito, falla, en fin. Entonces, quisiera saber, nuestro invitado, en qué párrafo o frase dice que hay indicios en ese informe de la subsecretaria. Y una tercera pregunta o punto es sobre algo que no se mencionó ahora, pero me interesa su opinión sobre el tema de la responsabilidad objetiva, que fue un tema desarrollado ampliamente ayer. La acusación dice que él responde por responsabilidad objetiva. Sin embargo, y se lo imputa, digamos, por una suerte de responsabilidad objetiva al ministro. Sin embargo, y ya lo hemos visto ayer, y me parece que quedó claro en el intercambio que tuvimos, que la Constitución no acoge, sino que incluso repugna la responsabilidad objetiva. Quisiera saber cuál es la reflexión que hace nuestro invitado al respecto de un tema que está explícitamente planteado de esa manera. Y por último, presidente, quiero saber cuál es su reflexión, ya que lo ha mencionado también, sobre el deber de denunciar hechos de delitos constitutivos, hechos constitutivos de delito, porque, como bien sabemos, si otra persona ya efectuó una denuncia por los mismos hechos, y si ya se ha iniciado una investigación penal, en este caso, por los mismos hechos, y ya son además de público conocimiento, pudiendo, por lo tanto, el Ministerio Público iniciar ya la investigación de oficio, porque si no se podría llegar al absurdo de que, aun cuando ya esté iniciada una investigación penal, y yo entiendo que es civil, pero de todas maneras le hago la pregunta, ya estando iniciada una investigación penal, haya que seguir presentando denuncias por parte de los sujetos obligados a denunciar, y entiendo que justamente eso ya no es del caso una vez que se ha iniciado este proceso. Por tanto, quisiera, y en la acusación se habla de este tema del deber de denunciar, y me parece que estamos en situación en que, en primer lugar, no tenía conocimiento de hechos constitutivos de delito, fehacientemente conocimiento, y el convencimiento que se debe tener respecto a que son constitutivos de delito, pero en segundo lugar son hechos que ya estaban en conocimiento de la justicia con todos los antecedentes que estoy entregando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Le contesto. En lo primero, señor diputado, por si tuviera su presidente, la idea a fondo es el siguiente. Si yo tengo facultad para nombrar, también tengo para destituir o pedir la renuncia. Entonces, la responsabilidad está en qué momento yo le pido la renuncia. El que usted puso un ejemplo muy obvio, para mí, se lo digo así para que explicarlo. Yo soy responsable hasta cuando mantengo a la persona en el cargo que yo puedo dejarlo de tener. Es decir, si yo le pido a alguien la renuncia pudiendo pedírsela y se me demoran en hacerlo, todo lo que haga esa persona en ese periodo es responsabilidad mía, porque yo lo pude evitar justamente pidiendo la renuncia, como ocurrió con el señor Contreras y otras personas. Entonces, ese sería el punto que quiero plantear. No es el hecho de haberte designado, sino que cuánto me demoré en removerlo. Es, por lo menos, lógicamente, que es el punto. Sobre el informe, yo lo que quise decir, y a lo mejor lo expresé mal y pido disculpas por eso, es que los hechos que están ahí detectados, los antecedentes que se pone, me parece a mí que pueden prestarse a interpretación. No tengo ninguna duda, porque es evidente que es así, que la conclusión puede ser distinta, pero usted con los antecedentes puede llegar a otra conclusión. Entonces, eso requiere ciertamente un análisis tal vez más fino desde el punto de vista jurídico, pero los antecedentes que ya existen, como estaban, como las formas, la descripción, los convenios, quién participa, quién no participa, a mí me pareció que ya podía uno empezar a sospechar que había algo más irregular, sin que, aun cuando la conclusión fuese distinta. ¿Por qué quiero decir con esto? Porque los que somos abogados es evidente que las conclusiones no nos importan mayormente, lo que necesitamos son los antecedentes, y uno los antecedentes son los que revisa, y a partir de ahí saca conclusiones. No digo más porque evidentemente que es un elemento que no es el determinante a este respecto. Responsabilidad objetiva, algo dije, pero lo puedo profundizar un segundo, señor diputado, por su intermedio, presidente. La idea es que yo entiendo que la objetividad aquí tiene que ver con que no está buscándole usted lo que se llama técnicamente la culpa civil, sino que detectar el comportamiento, objetivamente, cuál es, o en este caso la omisión más bien, y contrastarlo con lo que debe haber hecho. A ese se refiere con la objetividad, sin tener que buscar ni dolo, desde luego, ni tampoco una culpa que no sea
en el término muy genérico. A eso entiendo yo la responsabilidad objetiva, porque la responsabilidad subjetiva desde el punto de vista técnico sería la civil, la civil o la culpa que se le exige al Estado de falta de servicio. Pero creo que a eso apunta la acusación. Y por último, sobre el deber de denunciar, bueno, es verdad que la cuestión del deber de denunciar cuando ya ha comenzado algo, el daño es menor porque ya el delito se está investigando. Pero me parece a mí que lo que sí es importante, un punto en la defensa que no comparto, más allá que son criterios, esta idea de tener una convicción, porque esto de tener una convicción de un delito es muy difícil, porque tengo que ser abogado y experto. Pero lo que uno tiene que tener una cierta idea de que ciertos antecedentes pudieran ser. Creo que a ese es el punto. Por lo tanto, yo rechazo, conceptualmente hablando, la idea de que hay que tener convicción para denunciar, porque creo que un funcionario público lo que tiene que hacer es tener mucho celo. Si esto parece ser, porque denunciar no es acusar, denunciar simplemente es decir al fiscal, vea esto, vea si es delito, no. Distinto que es querellarse. Entonces, por eso que creo que no hace falta convicción. Ahora, es verdad, yo no lo puedo dejar de desconocer, que si ya se ha investigado o se hizo investigación, es menos dañoso o dañino, ir a ese punto es lo menos importante, en mi criterio, de todos los elementos de la acusación. Eso es. Gracias, don Jorge. Diputada. Sí, le da la palabra al diputado, no tengo problema. Sí, diputado Naranjo. Gracias, presidente. He participado y he escuchado muchas defensas de acusaciones constitucionales y me ha llamado poderosamente la atención de que, por lo menos lo que he escuchado hoy día, que la responsabilidad de la designación es un motivo para acusar a un ministro de Estado. Y si uno quisiera extrapolar aquello, y bien lo ha señalado el diputado Gil, es decir, el Papa debe haber sido destituido de su responsabilidad de designación en muchos obispos, cardenales. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Tiene el derecho canónico, justamente para separar las responsabilidades de la designación con la de los delitos. Y justamente en nuestro país existe el derecho administrativo, que es justamente para separar lo que es una responsabilidad política con una responsabilidad administrativa. Y lo que ha hecho los funcionarios subalternos es que no se han acatado ni se han guiado por el derecho administrativo. Entonces, que aquí se quiera achacar o responsabilizar al ministro Montes por cuestiones que tienen que ver con el derecho administrativo, de verdad es una nueva teoría que yo ignoraba o desconocía y bueno aprender. Porque sabe, siguiendo su lógica, abogado, si el ministro se le aprueba la acusación constitucional, siguiendo su lógica, como el presidente de la República designó al ministro Montes, hay que acusar al ministro, al presidente de la República ahora, pues, habría que acusarlo, porque él fue el que designó al ministro Montes, pues, siguiendo su lógica. Es decir, el segundo paso que viene ahora, si el ministro Montes se aprueba su acusación constitucional en la Cámara y después en el Senado, como el presidente de la República designó al ministro Montes, quiere decir que hay que acusar constitucionalmente al presidente de la República, siguiendo la lógica de la teoría de la designación. Entonces me gustaría a mí que usted me pudiera explicar si el paso siguiente, siguiendo la lógica de la teoría de la designación que usted nos ha expuesto aquí, que es una responsabilidad que es motivo, fíjese que leyendo la Constitución en ninguna parte dice que la responsabilidad de la asignación es motivo de acusación constitucional. Dicen otras cosas el derecho constitucional por las cuales se puede acusar a un ministro. Pero está bien, siguiendo su lógica, entonces usted diría que si se aprueba la acusación constitucional contra el ministro Montes, lo que corresponde ahora por responsabilidad política del Parlamento es acusar constitucionalmente al presidente de la República, porque es responsable en su designación, según usted. Sí, contesto por señor presidente al señor diputado Naranjo. Yo intenté, claro, no lo fui y eso es culpa mía siempre, no de quien está oyendo. Que el punto no está cuando se designa, sino que cuando se deja de designar, cuando se le pide la renuncia o se remueve. ¿Cuánto me demoro en hacerlo?
Porque por supuesto que por el hecho de asignar a alguien uno se va a ser responsable, por supuesto que no lo puede hacer, sería ridículo. Cuando yo ya me entero que alguien está haciendo algo indebido, mal, ahí tengo un cierto deber de reaccionar inmediatamente. Una de esas es el pedido de renuncia que se ha explicado, por lo menos se ha explicado como las reacciones. Entonces no es que yo sea responsable por haber designado, sino que tengo responsabilidad en cuando puedo remover al funcionario y no lo hago. Ese es mi planteamiento, señor. Diputado Naranjo, sí. Yo anoté aquí. Usted habló de la responsabilidad de la designación como un motivo suficiente para acusar constitucional a un ministro. Usted lo dijo, no lo dije yo. O se explicó mal. Usted habló, la responsabilidad de la designación es un motivo suficiente para acusar a un ministro. Entonces, ahora si se quiere desdecir de aquello, me alegraría porque sería una nueva teoría que yo la ignoraba. Don Jorge tiene la palabra. Bueno, por su presidente, señor diputado, he tratado de aclarar mi planteamiento. Si usted entendió o yo flexé una cosa erradamente, que ya he dicho, por el solo hecho de designar, no, ya lo he planteado. Y si usted necesita que yo le rectifique esa frase, la rectifico sin ningún problema, porque el punto no está ahí, evidentemente. Diputado Romero. Muchas gracias, presidente. Con gusto veo que el diputado Naranjo tuvo 2 posibilidades de intervención y nadie dijo nada, para que respetemos el acuerdo. Parto ahí. Al profesor Barahona le hago la siguiente consulta. Usted parte señalando que la herramienta constitucional o de la acusación constitucional, usted la valora y que es importante. Yo solo quiero hacer una breve reflexión. Partíamos ayer la comisión donde el diputado Pino señalaba las distintas acusaciones que se habían realizado, algunas que habían terminado, ¿no es cierto?, con la destitución de algunos minutos y otras no. Y me queda la sensación, abogado, que aquí pareciera, más allá de la fuerza de la herramienta de la acusación constitucional, pareciera ser que si nos ponemos bien de acuerdo, podemos votar o no un ministro. Esa pareciera la lógica, es decir, si somos capaces de organizarnos bien, podemos hacerlo, juntar los votos y hacerlo. Sin embargo, la pregunta va en relación a cuál es el fondo, cuál es el objetivo de la herramienta de la acusación constitucional que tenemos nosotros los parlamentarios. ¿Por qué lo pregunto? Porque cada vez, esta es la segunda comisión en la que estoy y en la que he salido sorteada, y en ambas se señalan los mismos argumentos, que está mal hecho la acusación, que el libelón no está completo, que en definitiva hay argumentos para decir que la acusación no tiene sustento. Por eso le pregunto cuál es hoy día la fuerza o la potencia que pueda tener o que tiene, ¿no es cierto?, esta herramienta. Segundo, ayer el abogado que nos antecedió manifestaba que la responsabilidad política es ejercida en un sistema presidencial solamente por el presidente. Y ahí unir, ¿no es cierto?, la primera pregunta con esta segunda pregunta. ¿Es así? ¿Recae solamente en el presidente hacer el ejercicio o ejercer esta responsabilidad política? ¿Pierde en esa lógica fuerza la herramienta de la acusación constitucional? Y tercero, eventualmente si nos quedáramos con los argumentos de los diputados oficialistas, de aquí en adelante, cualquiera sea, ¿no es cierto?, el error que pueda cometer un ministro, en cualquiera sea la cartera, bien, en este caso estamos hablando de dinero, ¿no es cierto?, o pueden ser errores administrativos, como se le quiera llamar, la acusación constitucional pierde total y absoluta validez y tendría que ser solo el presidente de la República quien haga asumir esa responsabilidad a cualquiera sea el ministro. Le dejo esas 3 interrogantes, abogado, para que nos pueda responder. Muchas gracias.
bien. Bueno, en relación con el tema primero, el sentido de la acusación, bueno, para entender la acusación constitucional en Chile hay que captar la evolución institucional que ha tenido, porque todos sabemos que esto hasta el año 25 teníamos un sistema de político donde los gabinetes caían simplemente por razones políticas, o sea, gabinetes que no alcanzaron ni a jurar y ya habían caído, de forma tal que eso viene como acusación del año 25 hacia adelante, primera idea. Segunda idea, evidentemente que vivimos un sistema presidencial. Es más, el subsecretario de los ministerios se convirtió en un tipo clave, porque al final, como cambiaron los ministros todos los días, la estabilidad administrativa estaba justamente en el subsecretaría, que no tenía un cargo político en esa época como si hoy día lo tiene. Eso para entender un poquito el proceso. Después vino el tema, voy a decirlo así para que se entienda, porque creo que es importante, en el tiempo del gobierno de la Unión Popular, cuando se acusaban los ministros se cambiaban y rotaban, hacían enroque, no voy a explicar más porque todo el mundo sabe lo que era eso. O sea, si yo me acusan de ministro de Interior, lo pongo de defensa, etcétera. Y eso hacía que en definitiva el instrumento era muy poco eficaz, porque eso hoy día se convirtió en una sanción mucho más potente. Yo sé que esa es la razón, si no, no es evidente, por la cual resulta complejo una acusación, porque la sanción que recibe el acusado es 5 años de interdicción política, por decirlo así. Así que ahora, dicho y también si se aprueba la acusación para ir al Senado, queda suspendido, con lo que también tiene una carga política, digamos así, que yo entiendo, no lo voy a dejar de revisar, de advertir. Entonces, desde el punto de vista político, lo que usted me pregunta, la acusación es básicamente una cuestión de la Cámara, justamente, para que la Cámara actúa como acusadora, no es juez. Los diputados que presentan la acusación, y ni siquiera si hay una mayoría, no son jueces. No están diciendo aquí hay un delincuente, por decirlo así, o hay un responsable político. Están diciendo, mire, me parece que hay antecedentes para que el Senado resuelva, que es el verdadero juez, en conciencia por lo demás. De forma tal que, desde ese punto de vista, a mí me parece que la acusación, por mucho que se pierda tiempo, yo puedo entender todas esas cosas, eso es obvio, pero a mí me parece que sigue siendo un instrumento importante y que está radicado básicamente en la Cámara para iniciar una acusación constitucional. Y el sentido que tiene, ¿cuál es? Para terminar la idea, es justamente políticamente ponerle un freno cuando se sienta que la política sobrepasa la Constitución y las leyes, porque uno puede admitir que la política son distintos criterios para actuar en la vida y gobernar, pero cuando ya sobrepasa la Constitución y las leyes, hasta ahí llego. Y hasta ahí llego, y ahí yo le hago la proposición y hago una acusación, como el caso que aquí se está planteando. Enseguida, sobre la responsabilidad del presidente única, no, porque es evidente que ya he dicho que la responsabilidad de acusación está básicamente radicada aquí en la Cámara, de forma tal que al final del día lo que se busca, y lo que busca esta comisión investigadora, o debiera buscar, es esclarecer los hechos y llegar a una conclusión, después de un informe que se preparará y llevará para si efectivamente hay mérito para acusar. Es básicamente lo que un fiscal hace frente a un juez. El fiscal investiga, aclara y dice, mire, parece que hay un delito, pero el que define si hay delito o no hay delito, eso lo hace, en este caso, aprobar que sea la acusación en el Senado. Eso es, por su intervención, señor presidente. Gracias, presidente. La verdad es que yo me quedé con mucha preocupación con la intervención y la exposición del abogado señor Barahona, porque leí los 5 capítulos de esta acusación y no había leído lo que él señalaba con tanta precisión, como es construir una responsabilidad política en la elección y los nombramientos de los seremis al señor ministro Carlos Monte. Por lo tanto, la mayoría de su exposición está prácticamente centrado en el análisis más político que lo que fundamenta esta acusación, porque la acusación está fundamentando un análisis que es de juicio político, pero mayoritariamente es la contravención a la Constitución y las leyes. Por lo tanto, lo que se busca es la aclaratoria respecto al análisis jurídico que ésta debiera establecerse para decir que efectivamente el señor ministro no dio cumplimiento a las leyes, a las diversas normas, a diversas
normativa que debió generarse o estas no fueron aplicadas. Entonces, al parecer siento que es una de las sectas de los capítulos que esta debió tener. Entonces, eso me preocupa. Y al parecer más bien tiene un fin más político, partidario de un determinado partido, al decir que el ministro tiene estas responsabilidades y no está fijado su exposición en el ámbito que ya acabo de señalar. Por lo tanto, con ello lo único que pude escuchar es responsabilidad del ministro en los nombramientos, en lo que posteriormente a junio señaló que fueron las medidas que se tomó, las normas que se fijaron, las resoluciones que también se han aplicado. Entonces considero que la búsqueda es afectar directamente la honorabilidad del señor ministro Carlos Montes, que no hay una búsqueda de decir en este Estado los ministerios y todas las instituciones del Estado debieran estar fijados bajo estas normativas. Y esto no nos debiera volver a ocurrir. Esto debiera modificarse, porque las familias que requieren que esta comisión, que también el Parlamento pueda aclarar, pero son normativas para el futuro, que no vuelvan a ocurrir situaciones que ninguna fundación, cualquiera sea su nombre, y cualquiera que va a trabajar con recursos del Estado, los mal utilice. Y eso está ocurriendo en los ministerios, en los gobiernos regionales, en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, son situaciones que no nos pueden ocurrir, porque las familias lo que requieren es que lleguemos con ese objetivo final, que es mejorar las condiciones en las que se está viviendo. Por lo tanto, cuando estamos solamente fundamentando que el ministro no tomó tales determinaciones y generalmente el juicio es político, es claramente para decir hay que destituirlo. Pero nosotros seriamente estamos preguntando cuáles serían, aquí, señor Barahona, este juicio jurídico que usted pudiera ver en esta acusación constitucional y que se puedan fundamentar en infracciones. ¿Cuáles fueron aquellas otras? Porque usted habla solamente de la omisión, lo que el ministro contestó y que ahora sí él sabe qué es lo que tenía que hacer, pero antes, si hubiese sido usted el ministro antes, ¿qué hubiese tomado? En cuanto usted llega, en marzo de 2022, pide que una auditoría, ¿qué es lo que iba a solicitar? Porque posteriormente, de pasados los hechos, claro, que había que tomar todas estas medidas. Y antes nadie podía desconfiar de la actitud, de las resoluciones, de la experticia, de los conocimientos que tenían las personas que fueron nombradas, del compromiso social y político con la ciudadanía que tuvieron que tener aquellos que fueron nombrados. ¿Quién iba a dudar de su honorabilidad antes de que estos hechos ocurrieran? Porque había un proyecto político, social y cultural de un gobierno que pretendía avanzar, que pretendía dar soluciones y que tenía las herramientas para hacerlo y que había nombrado a un ministro con la vasta experiencia y el conocimiento y la capacidad para articular. Entonces, si usted hubiese sido ese abogado, señor Barahona, ¿qué iba a resolver usted antes de junio? ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué es lo que dice que no se hizo? ¿Se habría dado cuenta si las personas que nombró el presidente, que no las nombró el ministro, porque las ternas se las presentan los delegados presidenciales y el presidente es el que nombra? Estamos en un sistema que es presidencial. Entonces, ¿cómo el ministro iba a saber que aquellas personas iban a actuar de tal manera? Entonces, si estamos en un juicio político, que es gran parte de su intervención, yo también quiero llevarlo a ese razonamiento político que debió ocurrir antes, que no se llame Carlos Montes, cualquier gobierno, el anterior, porque también la Contraloría no tan solo señaló desde marzo de 2022, sino hay antecedentes del 2020, 2021, en la administración anterior, respecto a estos antecedentes. Pero también la Contraloría, como bien señalaba el señor profesor y abogado don Enrique, al decir que hay antecedentes que son anteriores y que la Contraloría señaló respecto a lo que debiera haberse fundado
en ciertas normas que hoy día debieran estar y que además tampoco la Contraloría lo vio mucho antes. Tampoco se dio cuenta hasta cuando estalla esta situación. Entonces, ¿por qué no antes? Porque el Congreso también aprobó y dejó abiertamente definiciones en las cuales también cabe una responsabilidad. Entonces, ¿por qué el Estado tenía tanta confianza en haber llegado a establecer flexibilidad, o era el compromiso que se tenía para que esto avance más y que se venía dando anteriormente del 2022, cuando asume el ministro Carlos Montes, cuando llega este gobierno con un proyecto que ya señalé? Entonces, ¿cómo iba a dudarse y cómo iba a dudar el gobierno anterior también de las situaciones que ocurrieron? Entonces, son preguntas políticas que seguramente usted me lo puede responder. Gracias. Bueno, usted hace unas reflexiones que por supuesto que yo las oigo y lo único que reiteraría, creo que ya lo dije, pero lo puedo reiterar para que quede claro, sobre lo que pudo haber hecho yo, naturalmente, es una hipótesis que no tiene mucho sentido, porque desde luego no tengo ni la experiencia para ser un ministro en ese cargo, así que no habría llegado jamás a un cargo así. Pero más allá de eso, sí me parece importante observar que sí se hicieron cosas posteriormente, de forma tal que algunas cosas se podían hacer. Esa es la primera idea, ¿no? Segundo, que no se pudo detectar a tiempo, que confió en personas que después se dio cuenta que no debió haber confiado. Ahí creo que al principio puse el punto político. Si yo parto de una definición donde voy a escoger solo personas que están dentro del compromiso, que yo lo entiendo, si no lo estoy diciendo que no sea una cosa lógica, que así se espera, no es nada raro, por supuesto que yo tengo una responsabilidad cuando designo así, porque no he escogido al mejor, he escogido dentro de lo que puedo, ¿eh? Y dentro de lo que tengo espacio político para hacerlo. Ese es un punto, ¿no? Y segundo, lo que yo traté de explicar es que efectivamente, desde ese punto de vista, el tema central está cuánto me demoro en detectar y qué decisiones tomo para ponerle término. Yo entiendo que hoy día esto está en un proceso, pero ya se han tomado una serie de decisiones que hacen esperable que no vuelva a ocurrir una cosa como lo que ocurrió, por lo menos en lo que se refiere a este tema de convenios. Es evidente que los convenios venían de antes, eso no hay ninguna duda, pero el punto estaba en que si yo podía tener más cuidado en quién, con cómo. De hecho, ya hay normativa distinta, seguro que hoy día se están revisando a cada convenio que se firma, por mucho que esté delegada la facultad, cosa que es evidente, no eso está claro. Creo que se pudo haber hecho algo desde ese punto diferente, en esa perspectiva, porque la honorabilidad, en lo que a mí respecta del ministro Montes, nunca lo he puesto en duda y jamás, y lo partí diciendo, de forma tal que no hay nada que yo pudiera decir en esa línea, y jamás lo diría, y creo haber sido claro en ese punto. El punto está en decisiones que se han tomado políticas administrativas. Eso es, señor presidente, por su intermedio, señor diputado. Gracias, don Jorge. Bien, yo voy a hacer la misma consulta que hice ayer. Ahí la diputada me hizo recordar eso. Es con respecto a de que desde la Constitución de 1980 han habido 40 acusaciones constitucionales, de las cuales solamente 3 han llegado a término, digamos, con el ministro acusado constitucionalmente y destituido su cargo, ¿cierto? 2 de ellos han sido ministros de Educación, la exministra Proboste y el exministro Beyer, y quería preguntarle a usted si ve similitudes a este caso en algo y si pudieran ser quizás un precedente también en esta acusación constitucional. La pregunta suya, efectivamente, las acusaciones constitucionales no han prosperado como regla general. Hay una razón obvia, que es de punto de vista político, porque si no hay mayorías en las cámaras para lograr es imposible, más allá que haya razones o no razones. Cuando se prosperan en general es cuando hay una debilidad política de quien ejerce el poder, es decir, no tiene mayoría en la cámara. Uno dirá, pero esto es un puro juego político. Bueno, en parte sí es, si eso lo sabemos que es así. No voy a decir yo aquí a descubrir esta verdad. Eso como primer punto. Ahora, se ha criticado por exceso porque se hace daño político, se pierde el tiempo, muchas veces son frívolas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo claridad, pero yo quiero rescatar, dije al principio, quiero rescatar la facultad porque creo que al final del día es un incentivo que tiene el sistema para justamente limitar una acción desmedida de quienes pueden ser acusados. Sobre el punto de las comparaciones, no tengo antecedentes para hacer una comparación y que yo dijera, mire, esto es mayor o menor. No me atrevería a hacerlo porque son cosas muy distintas. Lo que sí quiero decir una cosa que creo que es importante.
el daño económico que se causa en general por esta situación, que evidentemente se está en vías, esperemos, de reparación, son distintas, y ahí efectivamente la acusación lo recoge. De la declaración del mismo señor ministro, que él dice que tal vez ahora podría ser, las cosas se habrían podido haber hecho de una manera distinta, si hubiera revisado, qué sé yo. Son antipáticas todas estas afirmaciones, porque en definitiva todos somos generales después de las batallas, eso no hay duda ninguna. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad de la Cámara, y ustedes son diputados mal que mal para cuidar en ese sentido la institucionalidad, bueno, muchas veces, por mucho que sea antipático, el deber es justamente analizar las cosas, a ver si efectivamente hay mérito o no hay mérito para formular la acusación. Yo ya he dicho mi criterio, no tengo que reiterarlo, y por lo tanto creo que lo importante es analizar esta acusación en su propio mérito, más allá del pasado que haya tenido y del fracaso que han tenido muchas acusaciones. Eso, señor presidente. Ahí está. Muchas gracias a don Jorge, a don Enrique también. Hemos llegado al final de esta primera sesión del día de hoy. Le damos las gracias de verdad a ambos por sus exposiciones, por su tiempo. Sabemos que es una fecha difícil y vamos a dar por terminada esta sesión. ¿El tema de los invitados y todo eso? En la tarde continuamos. Continuamos a las 14:30 horas con nuevos invitados, que serían don Pablo Tolosa y don Enrique Aldunate, que estarían en la tarde ya confirmados. Entonces, 14:30 nos volvemos a encontrar y le agradecemos. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.